a la Universidad del Rosario y al grupo de estudiantes del grupo de toxicología de la universidad, porque me han dado la propuesta que les hice para el día de hoy. Veo que están conectadas Yamile y Jessica. Ellas fueron mis estudiantes, ahora son toxicólogas. Muchas gracias por estar aquí hoy. También veo que están conectadas la doctora María Cristina Barbosa y la doctora María Elena Vaquero. Entonces, muchas gracias también por estar acá presentes y pues nuevamente les reitero los agradecimientos a todos los estudiantes que están presentes el día de hoy. No alcancé a ver quién más está conectado, pero bueno, muchas gracias. Bueno, como este es un espacio común, yo no pretendo pues hacer una actividad en la que yo sea la única que converse o que hable. Todos ustedes son bienvenidos a comentar, a participar. Y bueno, pero pues para que nos rinda y sea fluida la presentación, pues yo les propongo que yo voy conversando y si ustedes tienen dudas o comentarios, los vayan anotando y al final podemos establecer una conversación sobre las dudas o los comentarios que ustedes tengan al respecto. Para hablar un poco sobre el tema de los medicamentos fraudulentos o las medicinas falsificadas, yo primero voy a contarles un poco la experiencia que tuve con un caso que se presentó aquí en la ciudad de Medellín y que tuve la oportunidad de hacer el análisis de algunos de los casos, supongo que no fueron todos, pues porque ya les voy a contar cómo fue este proceso, y que finalmente se enviaron, los casos que pudimos recolectar, se pusieron en una publicación y se enviaron a la revista Clinical Toxicology. Entonces yo primero voy a contarles un poco cuál es la historia de este artículo y qué fue lo que pasó con este caso aquí, no solamente en la ciudad de Medellín, sino en otras ciudades del país. Bueno, el artículo se llama Medicamentos falsificados como agentes productores de alteraciones hematológicas o alteraciones o sangrado en humanos. Como les contaba, el artículo fue publicado en la revista Clinical Toxicology en diciembre, se envió a octubre a la evaluación por pares y fue finalmente aceptado y publicado online en enero de este año. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces voy a mostrarles los antecedentes, la descripción del caso, la discusión, la revisión de la literatura y las recomendaciones que, pues desde mi sentir, hago en relación con este caso particular. El caso índice fue una paciente que fue reportada a la línea toxicológica que para este momento teníamos aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la línea 100, el 13 de abril del 2017. Estamos hablando de una mujer de 53 años, una mujer de raza negra, obesa, que consultó por hematuria macroscópica, hematomas cutáneos y dolor abdominal de 3 días de evolución. Con base en este cuadro clínico, entonces la médica que recibió a la paciente en un servicio de urgencias de una EPS aquí en la ciudad de Medellín, decidió pedirle unos exámenes, dentro de los cuales estaban unas pruebas de coagulación. Inicialmente, por la sintomatología, la médica pensó que la paciente tenía una infección urinaria y que los hematomas cutáneos, pues, era un hallazgo casual que refería a la paciente. Sin embargo, cuando vio estas alteraciones de la coagulación, un TPT de 167, un TP de 167, un TPT de 192, un INR de 14,6 y un fibrinógeno normal, entonces llamó a la línea 100 y nos contó que la paciente llevaba 3 semanas tomando un producto llamado Vitacerebrina francesa, estaba tomándose una tableta cada día. Yo le dije a la médica que pues iba a consultar qué era el producto y hice una búsqueda en internet y pues encontré que había unas alertas del INVIMA con productos de este tipo y que no había, pues en la etiqueta que aparecía en internet del producto aparecía aparentemente unos niveles de vitaminas, esto era un multivitamínico, ¿no? Entonces aparecían unos niveles, aparentemente no, unos niveles normales, que era lo que reportaba la etiqueta, que yo enseguida se las voy a mostrar. Bueno, como no encontré nada que me sugiriera, pero encontrándome que
que sí había unas alertas del INVIMA para productos similares. Yo le expliqué a la médica que pues que había unos productos fraudulentos reportados con unas alertas del INVIMA y que pues podría haber una dosis inadecuada de vitamina E, por ejemplo, que puede llegar a producir trastornos de la coagulación. Entonces, sugerí administrar una dosis inicial de vitamina K y remitir a la paciente a un hospital de tercer nivel para que se le hiciera un estudio de qué estaba pasando con la paciente y para que se le administrara plasma fresco congelado porque la paciente estaba sangrando. La paciente fue al Hospital San Vicente, estuvo hospitalizada 2 semanas, durante las cuales se le hicieron diversos estudios para tratar de esclarecer por qué la paciente tenía estas alteraciones de la coagulación. Finalmente, la paciente se dio con el tratamiento administrado, con la vitamina K y el plasma fresco congelado, se dieron sus manifestaciones. Sin embargo, pues quedó en el aire que podría ser este producto. Sin embargo, nada en la etiqueta del producto sugería que pudiera ser el producto. Bueno, la paciente fue dada de alta sin complicaciones. Esta es la etiqueta. Aquí vemos, por ejemplo, que el producto contenía vitamina E, ácido fosfórico, ácido pantoténico, vitamina E. Por acá aparecían 5 unidades internacionales y vitaminas del complejo B, del complejo A, ginseng, otro tipo de hierro, en fin, un multivitamínico. En el transcurso de la semana siguiente se hizo desde el CIEMTO una consulta al INVIMA. Esto se hizo el 17 de abril para que pues hicimos como el reporte del caso, ¿no? El reporte lo hizo la doctora Sara Margarita Lastra, que es una magíster en toxicología que en este momento trabajaba atendiendo la línea y que además ella trabajaba en la sala especializada, en una de las salas de medicamentos del INVIMA. Reportamos el caso, contamos que la paciente, las manifestaciones que venía tomando la paciente y que sospechábamos, pues, tratándose de un producto fraudulento que ya tenía alertas del INVIMA, de pronto tenía una dosis inapropiada de vitamina E. Esto fue el 17 de abril. En los siguientes 10 días, a la línea 100 fueron reportados otros 3 casos muy similares, con pacientes con manifestaciones hemorrágicas, tomando productos llamados Vitacerebrina francesa y Vitanicol francesa. Ante esta situación de ya 4 casos reportados a la línea 100, pues entonces se estableció una relación como un nexo entre las manifestaciones y el producto. Un nexo temporal, un nexo geográfico. Y alternativamente, algunos de estos pacientes que habían sido reportados a la línea y otros que consultaron o fueron remitidos de otras instituciones hospitalarias al Hospital San Vicente de Paúl, donde hacen la práctica los residentes del posgrado de toxicología de la universidad, estaban llegando pacientes también con síntomas similares y tomando estos productos, Vitanicol francesa o Vitacerebrina francesa. Un día en una discusión académica con unos profesores de medicina interna, pues en este espacio de tiempo del que les estoy contando, en una discusión académica con unos estudiantes de pregrado y con los profesores de medicina interna, estábamos hablando de uno de los casos que había llegado al hospital. Y entonces ellos preguntaron mi opinión y yo les dije, sí, yo creo que pues ya hay unas alertas del INVIMA desde el año pasado con unos productos de nombre similar a los que están tomando los pacientes que estamos teniendo acá. Y entonces otros colegas dijeron, sí, yo he tenido 2 en una clínica que se llama la Clínica Conquistadores. Otro dijo, sí, yo sé de un colega que ha tenido 2 en otra clínica que queda en las afueras de la ciudad de Medellín, que se llama la Clínica Sommer. Entonces, bueno, digamos que yo me fui como llenando de motivos, ¿no? Ya teníamos 4 en la línea 100, 3 en el Hospital San Vicente, otros 4 mencionados por otros colegas. Bueno, para la fecha del 25 de abril, el INVIMA nos respondió solicitando información sobre el producto.
dónde fue adquirido, si había registro sanitario, lote, fecha de vencimiento y alguna fotografía de alguno de los productos que nos estuvieran enviando los pacientes o los médicos que estaban atendiendo a estos pacientes para iniciar las acciones de IVC, de inspección, vigilancia y control. Yo quiero mostrarles las alertas sanitarias que había publicado el INVIMA a la fecha con productos con este nombre. Entonces había una, estamos hablando de abril del 2017 cuando empezaron a aparecer los casos, pero desde septiembre del 2016, los casos empezaron a aparecer en el abril del 2017. Desde septiembre del 2016, el INVIMA hizo la primera alerta sobre un producto llamado Vitacerebrina francesa, explicando que no tenía registro sanitario, que había un registro sanitario reportado en la caja que no correspondía con un registro sanitario INVIMA y que su composición era desconocida. Para el 25 de noviembre, el INVIMA nuevamente advirtió sobre un kit multivitamínico Vitacerebrina francesa que tampoco cumplía con la regulación. Y para el 24 de febrero del 2017, nuevamente el INVIMA publicó una alerta con un producto llamado Vitacerebrina francesa, advirtiendo que su comercialización en Colombia es ilegal, que es un producto fraudulento y que advirtiendo a la comunidad para que no lo consumiera, si lo estaba consumiendo, dejara de consumirlo, para que denunciaran los sitios donde se estaba comercializando o expendiendo y para que las secretarías departamentales y municipales empezaran las acciones de inspección, vigilancia y control, es decir, visitaran los establecimientos, retiraran o confiscaran las existencias del producto y se verificaran lo que estaba publicando el INVIMA en los comunicados que estaba haciendo y se hicieran los reportes al INVIMA. Yo ya con esos casos que habían estado llamando a la línea toxicológica, los que estaban llegando al Hospital San Vicente, los que me comentaron los colegas, entonces yo dije, bueno, yo estoy muy preocupada con esto. Y el 25 de abril, perdón, uno de los colegas con los que yo había estado conversando por la mañana, uno de los colegas internistas, me llamó en las horas de la tarde y me dijo, doctora Lina, mire, es que acaba de llegar una paciente aquí al servicio de urgencias, una paciente joven que trae una hemorragia, se sospecha que tiene un hemoperitoneo, llegó colapsada, es una mujer joven que posiblemente está en la mitad del ciclo, o sea, tiene un síndrome de mitad de mes, tiene un abdomen doloroso, pero tiene un abdomen agudo de características quirúrgicas, está hipotensa, está anémica y la quieren llevar a cirugía para hacer una exploración. Pero yo la interrogué y me di cuenta que la paciente estaba tomando uno de esos productos de los que estuvimos discutiendo esta mañana. Y yo le dije, bueno, mira, si a esa paciente no se le indaga esta situación y es llevada a cirugía, esa paciente tiene un alto riesgo de fallecer en cirugía, porque si ya hizo un abdomen agudo de características quirúrgicas y esperan encontrar, no sé, algo sangrante y la paciente con estos trastornos de la coagulación que debe tener, que la llevaron a sangrar, bueno, en cirugía esto va a ser una catástrofe. Ponle la vitamina K, ponle el plasma fresco congelado, dile al bilícela, transfúndela y dile al cirujano que te dé tiempo para estabilizar la paciente. Bueno, yo me llené como de motivos y escribí un chat a mis amigos de la universidad. Yo tengo un chat en el que estamos 50 médicos, somos mis compañeros de pregrado que el año pasado cumplimos 25 años de egresados. Y les escribí un chat y los enteré de la situación. Les dije, chicos, miren, pues ustedes me conocen, yo espero por favor que confíen en lo que yo les voy a informar, está pasando esto, por favor, envíenle esta información a todos sus amigos. Aquí en este grupo había cirujanos, oftalmólogos, dermatólogos, ortopedistas, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, médicos administrativos. Por favor, chicos, compartan esto con sus WhatsApps, con sus colegas en sus instituciones, porque miren lo que está pasando y entonces en cualquier momento va a llegar un paciente al que no le van a diagnosticar la causa de su hemorragia, lo van a llevar a cirugía y esto vamos a tener una cantidad de personas muertas por lo que va a pasar. Entonces,
Mis compañeros me creyeron, mandaron esto a sus redes, pues, pusieron esto en sus redes sociales, pusieron esto en Facebook, pusieron esto en sus chats, en sus WhatsApps, y estamos hablando del 26 de abril, del 25 de abril. El 27 de abril estaba el INVIMA en la ciudad, 4 funcionarios del INVIMA estaban en la ciudad de Medellín abriendo la investigación. Entonces, bueno, ese es como el contexto y los antecedentes. Una de las pacientes que habíamos tenido en esa semana, no la que les conté del abdomen agudo quirúrgico, sino otra paciente, entonces trajo esta caja del producto que estaba tomando. Entonces yo le tomé las fotografías y esta fotografía la anexé al chat que le compartí a mis compañeros de la universidad. Ya para el 26 de abril, entonces el INVIMA sacó este reporte con las fotografías que yo había tomado y entonces se hizo, digamos, pública la situación. Pero ya teníamos en referencia unos 8 o 10 casos, entonces empezaron a aparecer de otras instituciones hospitalarias, empezaron a aparecer en otras ciudades. Por ejemplo, por esos días apareció un reporte de un paciente en Manizales que llevaba 2 semanas hospitalizado y no sabían qué tenía. Entonces, cuando se hizo esto público, pues entonces pudieron aclarar la causa. Pero bueno, entonces el INVIMA vino con las autoridades sanitarias del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín, hicieron unas visitas a sitios, a tiendas naturistas, y se hizo una recogida de los productos que habían llamados Vitanicol francesa y Vitacerebrina francesa. Y se abrieron pues las investigaciones. Esta es la alerta, pues la continuidad de la alerta que hizo el INVIMA. A la comunidad, pues nuevamente para que no consumieran el producto, para que no lo compraran, y si lo estaban consumiendo lo suspendieran. Para las autoridades de salud, para que hicieran las acciones de visita, de recoger los productos presuntamente fraudulentos. A las IPS para que hicieran las alertas, los reportes de farmacovigilancia de los pacientes que estuvieran con los eventos. A los titulares, distribuidores y comercializadores para que no se siguiera distribuyendo el producto, y a la Red Nacional de Farmacovigilancia para que se hicieran pues todas las investigaciones y la recogida y el reporte de los casos y el análisis pues de los casos que les llegaran. Tuvimos reportes de casos de hasta más o menos el mes de julio, pues al menos los que conocimos acá. A la línea recibimos algo así como 16, 17 reportes de casos a la línea toxicológica, y ya cuando, digamos, no volvimos a tener como ningún caso fruto de las acciones de IBC, de que la gente dejó de comprar y consumir el producto, de que se recogieron los productos en las tiendas naturistas, es decir, se hizo todo lo que recomendaba la alerta. Se envió una carta a la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia para que con la base de datos que habían construido, alimentada por los casos que las instituciones hospitalarias de la ciudad habían reportado dentro de las acciones de inspección, vigilancia y control, entonces solicitamos la base de datos para organizarla y hacer una publicación. Esta es como la sábana que nos entregaron. Aquí está toda la información de los pacientes. Esta información, entonces yo la crucé con la que con lo que habíamos obtenido de las llamadas de la línea 100, con la información que nos habían enviado colegas de otras instituciones, de otras ciudades, con la información que nos habían aportado diversos hospitales, y con la información de la universidad. Entonces cruzamos toda esta información y finalmente pudimos analizar un grupo importante de casos. El INVIMA también abrió una investigación en la cual, pues, con los nombres de las compañías que supuestamente estaban produciendo estos medicamentos, ellos fueron a visitar las plantas de producción, fueron a visitar los dueños de estas empresas, y lo que estas personas encontraron es que había una de estas casas farmacéuticas le pidió a otro laboratorio que le maquilara el producto. ¿Cómo así? O sea, que se lo fabricara.
que se lo pusiera pues hiciera las mezclas, fabricara las tabletas o las cápsulas, las empacara, las metiera en la caja, esto todo el proceso de maquila. Y finalmente, el INVIMA también solicitó a un laboratorio de medicina legal en Bogotá que le analizara el contenido de las tabletas. Finalmente, lo que reportó el análisis de laboratorio es que las tabletas contenían warfarina. No nos informaron qué cantidad de warfarina tenían las tabletas, pero con el informe que nos entregó el INVIMA de la investigación que había hecho del caso y los resultados de medicina legal, lo que pues el INVIMA no nos entregó, digamos, el análisis de nosotros pensábamos que lo que pasó fue esto, nos entregaron como un resumen de las acciones de IBC que habían hecho y el resultado del análisis. Lo que yo sospecho, lo que yo analizo es que posiblemente el laboratorio que estaba maquilando las tabletas, previamente a maquilar estos lotes que salieron al comercio y que estaban produciendo estas alteraciones hemorrágicas, posiblemente estaban maquilando para otro laboratorio, estaban maquilando tabletas de warfarina. Y pues posiblemente le quedaron restos o residuos en alguno en la máquina tableteadora o en la máquina que mezcla todos los constituyentes, es decir, de alguna manera las tabletas que salieron como multivitamínico se contaminaron con restos o residuos de vitamina K, perdón, de warfarina. Bueno, para poder clasificar los eventos que analizamos, digamos que no hay para poder hacer la publicación estuvimos buscando de manera exhaustiva y realmente no encontramos ningún sistema de clasificación internacional que fuera específicamente diseñado para categorizar la gravedad de los eventos adversos producidos por medicamentos fraudulentos. Entonces dijimos, bueno, algún grado de clasificación, para clasificar la gravedad tenemos que darle a este evento. Entonces utilizamos esta tabla de clasificación que fue diseñada por el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para categorizar la gravedad de los efectos secundarios producidos por los medicamentos de quimioterapia y otro tipo de terapéuticas, como por ejemplo radioterapia y otro tipo de procedimientos terapéuticos que se utilizan para los pacientes con cáncer. Entonces utilizamos esta clasificación que involucra la clasificación. Entonces se llama los criterios de terminología común para eventos adversos. Es una terminología descriptiva que para notificar, como les explicaba, los eventos adversos producidos por las terapéuticas utilizadas en el cáncer y proporciona una escala de clasificación de la gravedad de cada uno de los eventos adversos y la clasifican o por sistema. Las categorías por las cuales han sido agrupadas, momento por favor. Por sistemas anatómicos, por fisiopatología o una mezcla de ambos, ¿no? Y dentro de cada sistema de clasificación, del SOC, que es el sistema de clasificación de órganos, los eventos adversos se enumeran y se describen según el grado, pues le dan una categorización dependiendo cuáles son los síntomas, entonces leve, grado 1, grado 2, en fin, ya les voy a mostrar cómo. Y tienen una definición de evento adverso, que es la definición de evento adverso que tradicionalmente utilizamos, cualquier signo, síntoma o resultado de laboratorio o enfermedad no esperada y que genera una repercusión desfavorable asociada y bueno, estas manifestaciones se asocian temporalmente con un tratamiento o procedimiento que puede estar o no relacionado con estas intervenciones. Entonces, les decía que se clasifica en grados. El grado 1 son los pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Generalmente son observaciones clínicas o de diagnóstico únicamente y no hay indicación, pues por la gravedad, o sea que es muy leve la manifestación o no hay un síntoma muy ruidoso o muy llamativo, entonces no hay una indicación de intervención. El grado 2 es moderado, se indica una intervención mínima, local o no invasiva.
este efecto adverso limita las actividades de la vida diaria instrumentales. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria instrumentales? Son aquellas, por ejemplo, decimos, el paciente es capaz de ir a hacer sus compras, prepararse su comida, manejar su dinero, a comprar ropa. Esas son actividades instrumentales. El paciente está en capacidad de hacer eso. Entonces, este evento adverso no limita las actividades instrumentales apropiadas a la edad del paciente, ¿cierto? Grado 3 es de clasificación grave o medianamente significativo. Ya este evento adverso es incapacitante, limita las actividades de la vida diaria del autocuidado. ¿Cuáles son las actividades del autocuidado? Que el paciente sea capaz de bañarse, de quitarse y ponerse la ropa, de tomarse solo sus medicamentos, de comer solo. Esas son las actividades del autocuidado. Estos eventos adversos considerados como graves o médicamente significativos hospitalizan al paciente, o si el paciente ya está hospitalizado, le prolongan el tiempo de hospitalización. El grado 4 es aquel que tiene consecuencias potencialmente mortales y requieren una intervención urgente, y el grado 5 es cuando el paciente fallece como consecuencia a este evento adverso. Entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Específicamente traje pues los que utilizamos para clasificar los que tuvieron nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, para el INR incrementado, un INR mayor de 2,5. Ahorita que veamos los resultados de nuestros pacientes, entonces vamos a ver que algunos pacientes no tenían el INR mayor de 2,5, pero por ejemplo tenían anemia, o por ejemplo tenían hematuria. Entonces, solo con una manifestación grado 3, el paciente era clasificado ya como un paciente con un evento adverso grado 3, o sea, un evento adverso moderado. Entonces, por ejemplo, para la anemia, si la hemoglobina estaba en grado 3, si la hemoglobina estaba menor de 8, y había una indicación para transfusión. Para la hematuria, una hematuria macroscópica, que ameritaba la hospitalización del paciente. Es importante mencionar que todos los pacientes que analizamos estuvieron hospitalizados. Para el dolor abdominal, entonces, muchos de los pacientes tenían dolor abdominal. Ahorita vamos a ver qué frecuencia de cada una de estas manifestaciones tuvieron los pacientes. Sangrado gastrointestinal superior o inferior. A ver, aquí está el inferior, el superior, el inferior, o hemorragia intraabdominal, hemorragia oral, gingivorragia, púrpura, epistaxis, hemorragia uterina. Cada una de estas manifestaciones de evento adverso, yo las muestro acá porque nuestros pacientes tuvieron esas manifestaciones. Bueno, ya entrando entonces, ¿cómo estuvieron nuestros pacientes? ¿Qué encontramos? Entonces, fueron en total, pudimos recolectar y analizar la información de 36 pacientes, 24 de ellas eran mujeres, o sea, dos terceras partes. Hubo pacientes prácticamente en todas las edades de la vida, la media de la edad fueron 52, pero el paciente más chico tuvo 15 y el paciente más grande tuvo 89. El tiempo de hospitalización promedio fue de 6 días y hubo entre 2 y 11. Dentro ya mirando entonces las características sociodemográficas de estos pacientes, a ver, yo muevo esto un poco. Mirando las características sociodemográficas, entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron consumiendo nuestros pacientes estos productos? Entonces, el 11% menos de 10 días. Entre 11 y 20 días, el 42%. Entre 21 y 30 días, el 22%. Entre 38 y 90, el 17%. Y más de 90 días, el 8%. Hubo un paciente, por ejemplo, que el reporte que hizo la IPS decía que el paciente llevaba 2 años tomando este producto. Sin embargo, el paciente empezó con manifestaciones unos 2 o 3 días antes de consultar. Así que probablemente el paciente, estas manifestaciones que lo llevaron a consultar fueron consecuencia de que pues compró, el último producto que compró fue el presuntamente fraudulento.
Frecuencia de síntomas reportadas al momento de la presentación. Entonces, miren, el 58% de los pacientes tuvo hematuria. También un 58% tuvo equimosis. Dolor abdominal, el 36% de los pacientes. Gingivorragia, un 28%. Y así sucesivamente hubo situaciones tan complicadas como, por ejemplo, hemoperitoneo, sangrado gastrointestinal superior, hemorragia subaracnoidea Fisher 4 hubo en 2 pacientes. Esas fueron como las manifestaciones más graves. La hemorragia subaracnoidea Fisher 4, las hemorragias gastrointestinales, el hemoperitoneo, bueno, esas sí, fueron esas las manifestaciones más graves en nuestros pacientes. Digamos más graves cuando uno lo mira como, pues, por ejemplo, si nosotros vamos a mirar qué puede ser una hemorragia Fisher 4, no había como tal en la clasificación ese diagnóstico, no había una hemorragia que fuera hemorragia Fisher 1, Fisher 2, Fisher 3, Fisher 4, pero si a mí me dicen que un paciente tiene una hemorragia Fisher 4 y que tiene 75 años, es un paciente que potencialmente se puede morir. Bueno, ¿cuál fue entonces, qué vimos en los pacientes? No se pudo, como dependíamos de lo que reportaran las IPS, hubo pacientes, por ejemplo, que la IPS en el reporte no mostró cuáles fueron las alteraciones en los tiempos de coagulación. Es importante mencionar que todos los pacientes tuvieron un recuento de plaquetas normal. Sin embargo, en todos los pacientes no se pidieron recuento de plaquetas, pero en todos los que se pidieron plaquetas no había ningún paciente con trombocitopenia. En el 42% de los pacientes hubo hematuria, hemoglobina, anemia con hemoglobina menor de 7,39 milimoles por litro en el 14% de los pacientes, un INR indeterminado no cuantificable o mayor de 100 en el 22% de los pacientes y entre 1,4 y 2,6 en el 58% de los pacientes. El INR se pudo medir desde el primer día, pues, o sea, al momento que el paciente ingresó, en el 81% de los pacientes. ¿Qué tratamiento se usó? Miren, por ejemplo, yo les cuento, hubo pacientes que requirieron vitamina K, plasma fresco congelado y transfusión de glóbulos rojos. Pero si lo dividimos, pues, como cuál fue la intervención, entonces, en vitamina K, fuera intravenosa oral, en el 67% de los pacientes. Plasma fresco congelado se requirió en el 22%, o se administró en el 22% de los pacientes y transfusión de glóbulos rojos en el 11% de los pacientes. Nuevamente les cuento que pues hubo historias clínicas o reportes en los que no el químico farmacéutico o el médico que hizo el reporte no contó si el paciente requirió plasma frescos, por ejemplo, reportaban una anemia con una hemoglobina de 5, que es un paciente que uno dice, uy, este paciente le habrán puesto glóbulos rojos, pero el reporte no decía, ¿cierto? Entonces, estos datos que yo les estoy mostrando acá son de lo que se obtuvo del registro que hizo cada uno de las personas que hizo el reporte. Así que es posible que viéramos que más pacientes necesitaron vitamina K, hubo necesidad de más transfusiones, pero como les digo, este reporte se hizo a partir de lo que los médicos o los químicos farmacéuticos depositaron en la información que entregaron a la autoridad sanitaria. Entonces, finalmente, 14 casos fueron reportados a la línea 100% de los pacientes fueron reportados como en buenas condiciones al alta y no se reportaron muertos, es decir, en la información que recolectamos no hubo muertos. A mí me dijeron que sí hubo personas muertas como consecuencia de esto, sin embargo, dentro de los reportes que se hicieron a la Dirección Seccional de Salud, no hubo ningún muerto. Entonces, ya para hablar un poco de la discusión, entonces yo quiero contarles un poco qué hay en legislación en Colombia para medicamentos falsificados o fraudulentos. Entonces, está el decreto 3249 del 2006, que reglamenta la fabricación, comercialización, envasado, rotulado, etiquetado, régimen de registro sanitario, control de calidad, vigilancia sanitaria, de los suplementos dietarios. ¿Por qué estamos hablando de los suplementos dietarios?
porque este producto del que estamos viendo el problema hoy, que les estoy mostrando pues hoy, aparecía en la categoría de suplemento dietario. El decreto 3249 del 2006 fue modificado, pero digamos que a los decretos en el país muchas veces se les anula, se les cambia, se les modifica un artículo, 2 artículos. Sin embargo, las definiciones que yo les estoy mostrando ahora están, porque el decreto vigente es como del 2008 o del 2009. Sin embargo, las definiciones de suplemento dietario no se modificaron para el decreto que está vigente, que es el del, no recuerdo muy bien si es el del 2008 o el del 2009, enseguida les confirmo. Bueno. Entonces, ¿qué dice el decreto 3249 del 2006? Definición que sigue estando vigente. Suplemento dietario es un producto cuyo propósito es adicionar la dieta normal o contiene fuentes concentradas de nutrientes y otras sustancias con efecto fisiológico o nutricional. Puede contener vitaminas, minerales, proteínas, aminoácidos y otros nutrientes o derivados de nutrientes, plantas, concentrados, extractos de plantas solas o en combinación. Son productos de venta libre que se utilizan para la prevención, bueno, la definición de producto de venta libre es aquel que se utiliza para la prevención, tratamiento o alivio de síntomas, signos o enfermedades leves, debidamente reconocidas por los usuarios. Y pueden contener ingredientes no declarados. El mismo decreto define suplemento dietario adulterado o alterado cuando se le hubieran sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado los elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o se le hubieran adicionado sustancias que pueden modificar sus propiedades o características físico-químicas, organolépticas o adicionado sustancias no autorizadas. Sufre transformaciones en sus características físico-químicas, biológicas, organolépticas por agentes químicos, físicos o biológicos, tiene la fecha de expiración vencida, el contenido no corresponde al autorizado y no se encuentra almacenado o conservado con las debidas precauciones, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 8 del presente artículo. Suplemento dietario fraudulento es aquel que haya sido elaborado por un establecimiento que no esté autorizado para la fabricación o elaboración de estos productos. El producto que les estoy mencionando hoy cumplía este criterio. No proviene del titular del registro sanitario, el establecimiento fabricante, distribuidor o vendedor autorizado también cumplía este criterio, el producto de hoy. Tiene apariencia o características generales de un producto legítimo oficialmente aprobado sin serlo, también cumplía este criterio. No está amparado con registro sanitario, también cumplía este criterio. Entonces, el producto que produjo todos estos problemas en los pacientes que les mostré tenía o cumplía estas 4 características de suplemento dietario fraudulento. Además, utiliza envase, empaque o rótulo diferente al autorizado. Como era un producto sin registro sanitario, entonces el envase, el empaque o el rótulo no estaban autorizados. Entonces, indirectamente también cumplía este criterio. ¿Fue introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos? Pues probablemente no, porque pues como les conté, la investigación del INVIMA mostró que el producto se estaba fabricando en un laboratorio en la capital del país. Y se le designa o expende con nombre o calificativo distinto al autorizado en el registro sanitario. El producto que se estaba vendiendo en este momento en el mercado está usando un registro sanitario vencido. Muy bien, ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud al respecto? La Organización Mundial de la Salud para el año 2017 hizo como una especie de reclasificación. Hasta ese momento, la Organización Mundial de la Salud hablaba de los SSFFC, que significa productos médicos subestándar, espurios, falsamente marcados, falsificados o adulterados. ¿Qué definiciones decidió dejar la Organización Mundial de la Salud? Entonces, cambió esto del SSFFC y dejó solamente 3 definiciones. Entonces, empecemos por esta. Producto médico no registrado o sin licencia. Un producto médico no registrado o sin licencia
Es aquel producto que la compañía que lo tiene, que lo produce, que lo vende, que lo comercializa, hizo las gestiones ante la autoridad sanitaria para que fuera evaluado, pero la autoridad sanitaria no le dio la autorización. Un producto falsificado es aquel que deliberadamente se altera en su identidad, composición o fuente. Y un producto médico subestándar es aquel que llaman fuera de especificación, es decir, es un producto médico que está autorizado, la dueña del registro, el fabricante, el importador, etcétera, hizo todos los trámites ante la autoridad sanitaria, pero por ejemplo, en la farmacia, en la bodega que los tienen almacenados, hubo una inundación y los productos, la caja se deterioró y los productos se mojaron. Entonces, ahí hay una situación que lo genera como subestándar. O, por ejemplo, hubo un problema durante la fabricación y los fabricantes no se dieron cuenta. Y cuando el producto salió al mercado, resulta que los pacientes empezaron no sé, les dio una infección por un hongo. Porque durante la fabricación resulta que las ampollas se contaminaron con una cándida Guillermondi. Entonces, o como por ejemplo lo que estuvo pasando con la ranitidina hace unas semanas, que se contaminó con un producto y entonces tuvieron que retirar. Entonces era un producto autorizado, pero durante la fabricación específica de ese producto algo pasó y se contaminó un lote o 2 lotes. Entonces, esos son productos médicos subestándar. Ahora bien, entonces, ¿qué llama la Organización Mundial de la Salud un producto falsificado? Es aquel que tiene una sustitución, una adulteración, o una reproducción deliberada de este producto o de uno no autorizado. Entonces, ¿en qué puede estar esta falsificación, sustitución o adulteración? Entonces, en la identificación. Por ejemplo, le cambian el nombre, la marca, el empaque o la etiqueta, los documentos que soportan la autenticidad del producto. En la composición, entonces en los ingredientes o los constituyentes. Y en la fuente, que la fuente habla sobre el fabricante o el importador o el expendedor, entonces están cambiados, o el propietario o el que tenga la responsabilidad cambió su dirección, sea el propietario, el fabricante, el exportador, el importador o el vendedor autorizado. ¿Sí? Entonces, hay alteración en la información de una de estas, el propietario, el fabricante, etc. ¿Cuál es el impacto que estos productos generan en la salud de la gente? Entonces, mira, hay impactos de tipo económico, socioeconómico y hay impactos a la salud. Los impactos a la salud, entonces ya vimos unos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué ha visto la Organización Mundial de la Salud y otras entidades a nivel internacional? Entonces, por ejemplo, en África, los medicamentos para el SIDA, para la tuberculosis, son productos de muy malas condiciones, de muy mala calidad, perdón. Son productos alterados o adulterados. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues los pacientes no se van a curar de la tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? Sube la prevalencia de la enfermedad. Los antibióticos más básicos para tratar una infección, una gastroenteritis bacteriana, para tratar una otitis, son de mala calidad porque son falsificados o adulterados. Entonces, pues además de que no se curan estas personas, entonces esto favorece la resistencia antimicrobiana. Puede aumentar la morbilidad y la mortalidad y obviamente los consumidores, el personal médico y los pacientes pierden confianza en la calidad de los medicamentos. Entonces mucha gente dice, no, pues es que yo no me alivio, entonces yo voy donde el Tegua, voy a comprar a la farmacia, voy donde el naturista, voy a la tienda de productos herbales a ver, porque es que con lo que me manda ese doctor yo no me alivio. Obviamente, entonces, desde el punto de vista socioeconómico, entonces, si la gente no se está aliviando, si la gente no tiene la capacidad de mejorar sus condiciones de salud, entonces va a permanecer enferma.
Y entonces esto va a evitar que la gente pueda trabajar, por ejemplo, yo si estoy enfermo, ¿cómo voy a ir a trabajar? Y si no puedo trabajar, pues voy a seguir pobre durante mucho tiempo, porque no tengo enfermo, no puedo ir a trabajar. O si tengo tuberculosis y no se me quita, ¿quién me va a dar trabajo? Entonces esto va a deteriorar las condiciones económicas de la gente. La pérdida de los ingresos, la pérdida de la productividad, las pérdidas económicas, por ejemplo, para las compañías farmacéuticas que producen o que tienen productos de buena calidad. Este estudio, por ejemplo, publicado en el año 2018 en la revista JAMA Network Open, hizo un análisis. ¿Qué hicieron en este análisis? Tomaron muestras de medicamentos en todos los países que ustedes ven ahí pues tomaron muestras en varios continentes, ¿no? Especialmente en las zonas pobres de Asia, de África y pues en América Latina. Analizaron entonces los estudios que se habían hecho en estos países con la calidad de los medicamentos. Entonces, y analizaron los estudios que se publicaron después de que las autoridades sanitarias o hospitales o investigadores hicieron análisis de este tipo de los medicamentos que se estaban expendiendo en estos países. Entonces, para este análisis, los investigadores de este reporte, Osawa y colaboradores, tomaron todos los estudios procedentes de estas regiones que estuvieran publicados y que en el estudio se hubieran analizado al menos 50 muestras, pues 50 tipos de medicamentos. Entonces, ¿qué encontraron los investigadores? Entonces, hicieron una clasificación según el número o el porcentaje de medicamentos por país y por región que estuvieran fraudulentos, alterados o subestándar o falsificados. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraron en América Latina? En América Latina, los países, la mayoría de los países, excepto Venezuela y una Guyana, están en la categoría 2. Entonces, los estudios publicados de los análisis hechos aquí, en la parte alta de América del Sur, encontraron que había una alteración, adulteración, falsificación o medicamentos subestándar o de baja calidad entre el 5 y el 19% de las muestras analizadas. Hay países en África, por ejemplo, y en el sur de Asia, donde hasta el 80 y el 90% de los productos analizados tienen algún problema de calidad, subestándar, falsificado, adulterado. Entonces, vamos a mirar otros reportes. Entonces, yo les decía, ¿cuáles eran esas consecuencias a la salud de los este es otro estudio. Y les voy a mostrar acá, entonces, este estudio que hace también un análisis de qué tipo de medicamentos han resultado alterados y han generado incidentes, entonces muestra cómo, por ejemplo, uno de las zonas del continente donde más medicamentos alterados, una de las zonas del planeta donde más medicamentos alterados o fraudulentos se encuentran es, por ejemplo, Norteamérica. El 33% de los reportes hechos eran para realmente, no todo Norteamérica, para los Estados Unidos. Sin embargo, pues vemos que el problema afecta a todo el planeta. Entonces, por ejemplo, en Asia, en América Central y del Sur, en África. ¿Y cuáles fueron los grupos de medicamentos? Miren, esto, por ejemplo, este reporte encuentra que hubo, por ejemplo, 7.200 muertos derivados de todos estos incidentes producidos con medicamentos alterados, fraudulentos o vencidos. Entonces, ¿cuáles son los grupos de medicamentos que más alteración o falsificación tienen? Entonces, veamos. Analgésicos, antipiréticos y antitusivos. Aquí en este 18% están, por ejemplo, los casos de acetaminofeno, de paracetamol contaminado con alcoholes tóxicos que han generado grandes, un número significativo de personas afectadas con intoxicación por metanol y por otros alcoholes. No sorprende que los medicamentos, por ejemplo, para la disfunción sexual,
Otro tipo de sedantes, como por ejemplo los narcóticos, los medicamentos de la familia de los opioides. Y en un quinto lugar están, pues aquí en otros hay de todo tipo, ¿cierto? Entonces, digamos de manera objetiva, en un cuarto lugar estarían medicamentos que tienen efecto antibiótico, antimalárico y para la tuberculosis. Pero mire que tenemos que han encontrado alteración, falsificación en todo tipo de medicamentos. Una vez en un congreso que yo estuve en México, vino un investigador norteamericano y decía que en el sur de Asia, por ejemplo, los medicamentos que más adulteración tienen son los medicamentos para mejorar el desempeño sexual y los medicamentos para bajar de peso. Que llamativamente los medicamentos para bajar de peso, digamos, no están en esta lista. Podrían estar aquí dentro de otros, ¿no? Pero digamos que como tal no están dentro de los que se mencionan acá. Los que son para bajar de peso. Además, miren, por ejemplo, también han encontrado, bueno, aquí en lo de otras categorías llama la atención, por ejemplo, están los anticonceptivos. Entonces, cuántos embarazos no esperados o no deseados han surgido aquí de falsificar contraceptivos o anticonceptivos? ¿O cuántas personas han adquirido enfermedades infectocontagiosas que podrían haberse prevenido con vacunas? Ahora que estamos en un mundo donde tienen tanto cuestionamiento las vacunas y que hay una tendencia en ciertos grupos poblacionales a no vacunar a los niños. Entonces, qué tanta responsabilidad, por ejemplo, podrían tener estas falsificaciones o adulteraciones de vacunas, que es un problema que se ha detectado en muchas partes del mundo, la alteración o la falsificación de vacunas. Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo la ciencia hoy para identificar o saber cómo esos medicamentos están falsificados o vencidos? Entonces ya les voy a contar. Aquí hay una lista de tecnologías de la información y de otro tipo de tecnologías que se están utilizando desde hace unos 10, 15 años para identificar cuáles medicamentos pueden ser fraudulentos, falsificados, subestándares. Entonces yo les voy a contar enseguida qué se está haciendo. Vamos a mirar. Entonces, miren, con una maquinita, como con un detectorcito que puede parecerse a esas pistolitas que ahora le ponen a uno en el cuello en toda parte para tomarle la temperatura. Me imagino que ustedes han visto, no sé si alguno de ustedes ha destrozado una tarjeta de crédito y le ha sacado el chip, o le ha quitado el chip a una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Bueno, ese tipo de chips que traen ahora, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de identificación personal con la que la gente abre, por ejemplo, una puerta en una empresa, permiten entonces que a través de la cadena de fabricación, distribución, transporte y entrega al distribuidor final, con un lector muy sencillo, por una tecnología de radiofrecuencia, los productos que traigan este chip, entonces le ponen la maquinita al frente y identifican el chip. Bueno, sí, es un producto legal, es un producto registrado, viene de tal parte, porque entonces en ese chip viene toda la información, con toda la trazabilidad, desde dónde viene el producto, quién lo fabricó, quién lo importó, en qué ciudad paró, toda esa información viene depositada aquí. También hay una tecnología que se llama el TrueTag. Miren, a las tableticas adentro les meten un código 2D, un código QR o en segunda dimensión, como lo llaman, que son estos tipos de códigos. Logran con tecnologías como estas, que yo les voy a mostrar enseguida, con tecnología láser, a través de un pequeño orificio que le hacen a la tableta, meter esta información que se puede leer después con algunas máquinas o con algunas tecnologías especializadas. Algunas autoridades a nivel internacional, yo ahorita les voy a contar, por ejemplo, que la Interpol está
haciendo grandes esfuerzos para tratar de detectar estas grandes cadenas de falsificación y tráfico de medicamentos, lo que llaman ahora el delito farmacéutico. Entonces, autoridades de salud, casas farmacéuticas importantes, gobiernos, están entregando en países del sur de Asia, en países de África, unos kits de detección para que mediante técnicas de cromatografía de capa fina, que se pueden hacer de manera fácil en laboratorios no muy sofisticados, se pueda detectar si el producto que se tiene al frente es un producto que realmente que es verdadero o que es falsificado o adulterado. Hay unas técnicas que también son muy parecidas a la cromatografía de capa fina, y entonces se compara, se pone como un dispositivo en el que ponen el medicamento auténtico y se conoce cuáles son sus características de coloración y de patrón de movilidad, y otro panel en el que ponen el medicamento alterado, falsificado o sospechoso. Entonces, comparan con un testigo. Y dependiendo, pues hay muchas técnicas similares a esta, y permiten incluso identificar las cantidades de principio activo que hay. Entonces, miren, aquí comparan una tableta. Aquí están, por ejemplo, mostrando artesunato. Entonces, esta de 10 miligramos, de 2,5, de 1, de 5 y de 0. Y entonces, el equipo o la técnica puede detectar cuántos miligramos hay del principio activo y comparar con lo que reporta pues el medicamento verdadero. Entonces dicen, este que debía tener, por decir algo, 10 miligramos, tiene solamente 5, entonces es un producto adulterado. El glosómetro, que es como un dosificador de brillo. Entonces, miren, a la tableta legítima o legal, también con una técnica de láser, le hacen unas marcas que son detectadas con este aparatico. Entonces, aquí muestran cómo la tableta verdadera se puede detectar la marca que le puso el fabricante, y cómo aquí no se puede detectar ese patrón o esa marca que le puso el fabricante. Entonces, con este tipo de aparaticos se puede leer esta marca, o la presencia de la marca o la ausencia de la marca. Entonces, yo les contaba que miren que este tipo de códigos los ponen con un dispositivo láser, marcan cada una de las tableticas y posteriormente se pueden leer con dispositivos especiales. O incluso hay otras técnicas en que hacen un pequeño dispositivo con materiales biodigeribles que son introducidos dentro de la tableta. Entonces, hay unas técnicas que se marca la tableta a través como de un orificio, y hay otras metodologías en que introducen un pequeño dispositivo digerible, que es decir, de un material que no genere ningún tipo de daño o de reacción en la persona, y ahí en ese materialcito digerible muy pequeño es como meterle un microchip a la tableta. Esta imagen, bueno, entonces hay esto que yo les estaba mostrando, de marcar con estos códigos especiales en 2D o con técnicas de láser, se llama serialización. La serialización se viene utilizando desde hace unos 10 o 15 años. Los países que están en azul oscuro, entonces ya tienen bien adelantada o implementada la metodología. Los países que están en un azul medio es porque la están implementando. Por ejemplo, en la Unión Europea se esperaba que la mayoría de los países de la Unión Europea ya tuvieran implementada la serialización, lo que le falta en lo que está en este momento, porque ya estamos ya prácticamente finalizando el 2020, es que en los diversos países de la Unión Europea el consumidor final, con un dispositivo o con una app que baja a su celular,
o a su tableta o a su computador pueda identificar este código 2D en el producto que compra. Entonces, ya hay países, por ejemplo, que no tienen, están en nada. Se supone que en Colombia ya se está haciendo el trabajo para que se implemente la serialización, pero según lo que consulté para esta presentación, aún no hay una legislación que ya esté, pues digamos, se supone que el país la está trabajando en este momento, pero digamos que todavía no hay, usted no encuentra un decreto que sea el decreto del 2020 en el que se regula la serialización de la identificación de los medicamentos. Todavía no hay una ley en Colombia. Se supone que el país está en el proceso de implementar la serialización y de sacar la legislación correspondiente. Entonces ya hay muchos países a nivel del mundo que la tienen implementada. Obviamente esto es un proceso largo, costoso, y pues ustedes ven en este mapa, por ejemplo, que cada país tiene sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Yo les hablaba ahorita de la cadena de suministro, ¿cierto? Entonces la cadena de suministro es todo lo que va desde la producción, el introducir el esquema de serialización al producto, el empacado, todo lo pues empacarlo ya finalmente para el proceso de transporte, para que ya el transportador lo lleve hacia los sitios de almacenamiento y hasta los hospitales o hasta las farmacias donde se le van a administrar al consumidor final, sea al paciente que está en el hospital o a las personas que los compran en las droguerías o en las farmacias. Hay unas técnicas de laboratorio que permiten, ya digamos, son técnicas más sofisticadas que están en laboratorios de investigación o en laboratorios gubernamentales que permiten, pues, la trazabilidad por metodologías, pues, digamos, muy complejas por ejemplo, de espectrometría, que la espectrometría permite detectar como las interacciones moleculares de baja intensidad para mirar si el producto sí es. Entonces, miren, por medio del espectrómetro, a través del orificiecito por el cual se introdujo la información al producto farmacéutico, entonces allí el espectrómetro lee si el producto es el producto real o no. Hay otro tipo de dispositivos, entonces, por ejemplo, que se han diseñado para los hospitales, para identificar y adaptar, por ejemplo, que una vez identificado el producto que sea legítimo, se baja la información, por ejemplo, entonces, desde un dispositivo como una tableta, el computador o un celular, una tablet, entonces se lee el código de barras y este código de barras se le manda a la enfermera para que ella verifique al lado del paciente si el producto es si el producto que le va a administrar a su paciente salió de la farmacia verificado, pero la enfermera debe verificar ahí al lado del paciente que sí es el producto que le va a administrar a su paciente. Permite, por ejemplo, la impresión pues, del código de barras, en fin, pues o del código 2D. Este sistema de identificación es un sistema, pues todavía está en alemán, se espera que para futuro pueda estar en otros idiomas. Está en internet, entonces aquí la persona que tiene el producto al frente, lo tiene en su mano, pues pone el nombre, el nombre del fabricante, va metiendo toda la información, va metiendo el tamaño, si es 30 milímetros de ancho por 5 milímetros de largo, selecciona si es una tableta, si es un supositorio, si es una cápsula, si es, en fin, y la forma. Si es redondita, alargadita, en triangulito, cuadradita, en fin. Entonces, va metiendo la información, el fabricante, el nombre del medicamento, etcétera, las dimensiones, la forma farmacéutica, la forma pues que tiene y dice aquí, y le dice qué producto es. Y si con esas características, por ejemplo, el producto que usted tiene al frente
mide por decir 5 por 8. Pero para esa marca y ese registro que usted puso acá, con esa forma, con esa preparación, el original era de 5 por 5 o de 5 por 6. Entonces aquí el resultado que le va a salir dice que ese producto no corresponde al real. El gobierno de los Estados Unidos tiene este sistema para promover la calidad de los medicamentos. Es una base de datos. Entonces, usted obviamente entonces va seleccionando pestaña tras pestaña la localización geográfica de dónde está ese producto, el año, cuál era la indicación de ese producto farmacéutico, dónde quiere saber que estaba el producto, estaba en una farmacia, estaba en un hospital, estaba, bueno, en la planta de producción, qué tipo de la información que hay del producto, si hay criterios que se le hayan, pues análisis que se le hayan hecho a ese producto. Y le dice, bueno, va seleccionando pestaña por pestaña y finalmente el sistema le reporta un informe. Sí, para esa amoxicilina en el año 2018 en África se encontraron, que se analizaron 30 muestras y que de las 30 muestras analizadas se encontró que tenían tales contaminantes, que el 50% de las muestras eran falsificadas. Entonces, en esta base de datos está toda esa información. Se alimenta con los reportes que van entregando los países de lo que van encontrando de este tipo de pues de los medicamentos alterados o falsificados. En Colombia, pues que nos jactamos de tantas cosas buenas, pues también tenemos muchas cosas que no son tan buenas. Entonces, se estima que Colombia está en la lista, en la nada honrosa lista de uno de los 10 países del mundo donde más se falsifican medicamentos. ¿Qué es la Operación Pangea? Entonces, yo les hablaba ahorita de los delitos farmacológicos. La organización Pangea la Operación Pangea es una operación que ha articulado la Interpol con la mayoría de los países del mundo. ¿Qué ha hecho la Operación Pangea? Esta información está actualizada a 2018. Entonces, ¿qué ha hecho la Operación Pangea desde que empezó sus actividades hace más o menos 10 años? Entonces, hay 153 países participantes, han arrestado 3.000 personas, han tumbado, investigado, sacado de circulación o de funcionamiento alrededor de 82.000 sitios de internet donde se venden o se promocionan medicamentos alterados, fraudulentos o falsificados. Se han analizado y se han analizado casi 13 millones de cajas, 105 millones de unidades. ¿Qué es una unidad? Una unidad es una tabletica, un frasquito de jarabe. Eso es una unidad. Y un poco más de 1 millón de empaques. ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero que podemos hacer es mejorar el reporte. Entonces, a nosotros como médicos, posiblemente a nosotros como médicos, no podamos ir a perseguir los delincuentes, no podemos ir a decirle al señor de la farmacia que por qué está vendiendo eso. No, pero nosotros como médicos sí tenemos algunas cosas que podemos hacer y como personas también hay algunas cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas? Entonces, lo primero es hacer uso de los programas postconsumo de medicamentos vencidos. El país tiene un programa de postconsumo de medicamentos vencidos. Entonces, en muchas droguerías, farmacias, establecimientos que expenden medicamentos, en muchos hospitales,
hay unas cajitas, o más que unas cajitas, hay unos dispensadores de no retorno. ¿Cómo así que de no retorno? Usted mete algo ahí y no, después no lo puede sacar. ¿Para qué son esos dispensadores? Para que los medicamentos en su casa que ya se vencieron, que ya terminaron, que ya su mamá se terminó el tratamiento, que el doctor ya le dijo que no se tomara la pastilla A y le cambió por la pastilla B, pero la EPS le había entregado tratamiento para 3 meses. Entonces, esos medicamentos no se le entregan a la vecina, no se guardan en la casa, no se le dan a la comadre. Primero que todo porque pues medicamentos en casa que no necesitamos son una fuente potencial de riesgo para los niños. Son una fuente potencial para automedicarnos. Nosotros, nuestros familiares, o para estárselos regalando a la vecina, a la comadre, a la señora del frente. Entonces, sacar todo tipo de medicamentos en casa que ya nadie está usando, que ya nadie necesita, que ya se vencieron, que pasaron su vida útil, ¿qué hay que hacer con, y bueno, ¿qué hay que hacer con ellos? Llevarlos a estos dispensadores postconsumo. No tirarlos a la basura. ¿Por qué no se deben tirar a la basura? Porque ¿qué alimenta? Una de las cosas que más alimenta el mercado negro de los medicamentos son las cajas en perfecto estado que tiramos a la basura. Los frascos en perfecto estado que tiramos a la basura. Los blisters en perfecto estado que tiramos a la basura. O que regalamos, que para el ancianato de no sé qué, muchas veces esos medicamentos que donamos para ancianatos, orfanatos, muchas veces no terminan sirviendo para lo que nosotros los donamos. Terminan en el mercado negro. Entonces, con las cajas de medicamentos que compramos un medicamento nuevo, ¿qué tenemos que hacer con la caja? Romperla. Se terminó el jarabe del antibiótico, ¿qué tenemos que hacer con el recipiente de vidrio o de plástico? Irlos guardando, pues llevarlos y depositarlos en los dispositivos de medicamentos del programa postconsumo. Terminamos un blister, hay que destrozarlo, hay que quitarle la cubierta brillante y hay que cortarlo en pedacitos para que no tenga forma de que alguien lo pueda utilizar en el mercado negro. Hay redes de compra de cajas de medicamentos en buen estado, hay redes de compra de recipientes, de frascos, de plástico y de vidrio, todo eso va al mercado negro. Entonces, todos los medicamentos en casa que no tengamos, que no los necesitemos, los vamos a llevar al dispositivo del programa postconsumo para evitar que caigan al mercado negro y para evitar que generen problemas en casa, como la automedicación o la toma inapropiada en los niños, que también es un problema frecuente en las casas. Bueno, y ya algo que ya, pues digamos que no, que debe ser nuestro deber como médicos, mejorar el reporte. ¿El reporte de qué? De eventos adversos, de todo tipo de eventos adversos. Y pues estamos hablando de medicamentos fraudulentos. Si vemos que un paciente nuestro no se está mejorando, que un paciente nuestro presenta un evento adverso con un medicamento que se tomó y que pueda ser presuntamente adulterado, falsificado o fraudulento, entonces hay que hacer el reporte a las autoridades sanitarias. Implementar los métodos y tecnologías de serialización y detección de medicinas falsificadas. Entonces es lo que yo les decía, lo de la serialización, ¿cierto? Que ya les conté que el país está en ese proceso de llegar a la serialización. Tener una legislación robusta y un sistema penal fortalecido. Buenas prácticas de manufactura y distribución. Garantizar el acceso de la población a la atención médica y a los medicamentos. Si la atención que le estamos brindando a nuestros pacientes, si la información que le estamos dando de cómo tomarse los medicamentos, de cuándo no tomárselos, de cuándo deben parar el tratamiento, no es apropiada. Si tenemos que atender a un paciente a la carrera en 5 minutos y el paciente se va con una información inadecuada a su casa y no se siente bien atendido, el tegua, el curandero, el de la farmacia de la esquina, el de la farmacia naturista, si lo atiende bien y le dice y le hace promesas y le habla milagros de lo que le está vendiendo y le ofrece milagros con lo que le está vendiendo.
y le ofrecen cafecito y aromática, y le ofrecen un masajito por ahí derecho, y usted muchas veces va a estos sitios donde le ofrecen otro tipo de técnicas o de metodologías para curarlo, y usted encuentra que hay planticas, un sitio agradable, un señor ahí donde tomar cafecito, lo atienden bien, le sonríen, no lo están regañando. Entonces, ¿qué es eso? Servicio al cliente. Entonces, usted allá con todo eso, que simplemente es un efecto placebo, usted se siente mejor atendido, y esa chicha que le está vendiendo el té o al curandero, el no sé qué, posiblemente no le sirva para nada bueno, posiblemente le vaya a generar una enfermedad, un daño, un evento adverso, pero usted a veces ni se da cuenta, pero usted se sintió tan bien atendido que usted se mejoró o se le quitaron algunos de esos síntomas. Entonces, a nosotros como médicos nos queda esa responsabilidad, hacer nuestro mejor esfuerzo para atender lo mejor posible a nuestros pacientes. Y los programas de educación y concientización a los pacientes y al personal sanitario. Ay, pero entonces esos programas, ¿quién los tiene que hacer? El primero que lo tiene que hacer es usted, explicándole a los pacientes que no tome medicamentos que no conoce, que no crean esos medicamentos que le ofrecen milagros, que no crean esas hierbas y en esas pepas y esos jarabes que le curan 500 enfermedades, que no se automedique, que no se, a los pacientes hay que enseñarles que si no tienen conocimiento como médicos, no le estén diciendo a la vecina o a la comadre que se tome esa pastillita tan buena que el doctor le mandó la semana pasada. Entonces nosotros como médicos sí podemos educar a la población y a nuestros pacientes en eso. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Pues por nosotros mismos y por nuestra casa, por nuestra familia y por nuestro entorno, y en el día a día con nuestros pacientes. Yo les quería mostrar esta checklist, ya casi vamos a terminar, que la diseñaron y la utilizan en África. ¿Qué le permite esta checklist? La puede usar el médico y le permite, entonces, ¿cómo se califica la checklist? Entonces, miren, si la respuesta es yes, entonces usted puede entregar o prescribir tranquilamente ese medicamento. Usted como médico, bueno, ya les voy a contar que tiene la checklist, que es muy fácil de utilizar. Si usted escribe no y ese no le cae en este cuadrito de rayitas o le cae en este que es llenito completamente, entonces, ¿qué le dice la información? B, estas de cuadriculitas, dispense con explicación, y C, le dice que posiblemente hay un riesgo antes de, pues, que evalúe el riesgo-beneficio antes de dispensar eso, porque posiblemente el producto no es de buena calidad. Entonces, por ejemplo, aquí el empaque interno es de buena, está intacto. Si el empaque interno no es, si el blister parece raro, las letras en el blister se ven torcidas, se ven borrosas, si el blister está cubierto como por con la tela esa gris brillante que cubre el blister, no se ve de buena calidad, y usted aquí dice, no, pues chulea aquí, ¿qué debe pensar? Que ese producto no es de buena calidad, posiblemente fue un producto es un producto adulterado o fraudulento. Entonces, por ejemplo, aquí, si usted aquí escribe, si el empaque externo está intacto, si usted escribe no, sospechoso. Si usted ve que las letras del empaque están borrosas, están como torcidas, que por un lado la letra que dice, no sé, aripiprazol está como más redondita y por el otro lado está como más cuadradita, esa caja está remarcada. Entonces es un producto que posiblemente no es de buena calidad, en el sentido que puede ser adulterado o fraudulento. Están los principios activos, está el nombre de los principios o de los ingredientes. Si usted aquí pone, chulea aquí que no, entonces dispense con una explicación de qué, de que podría ser un producto que no es de buena calidad, de explicarle al paciente. Aparece la cantidad del principio activo, la fecha de vencimiento. El empaque interno tiene la siguiente información, el ingrediente, pues, y coincide con lo que está en el empaque externo.
porque yo les decía ahorita, muchas veces los blisters son rearreglados, entonces adentro en el blister dice, no sé, Pepita Pérez, por llamar el medicamento así, y afuera dice que es Pepita Payares. Sospeche cuando la información del blister no coincide con la de la caja. Entonces, esto para el empaque interno o el blister. Dice que el empaque interno tiene la siguiente información, por ejemplo, el nombre y la dirección del fabricante o de la compañía responsable. El empaque interno tiene, bueno, esta es la información del fabricante. La apariencia física, el color y el polvo son homogéneos. Si es homogéneo, tiene cuerpos extraños, grumos. Si es un líquido, pues para algo para reconstituir, está claramente descrito cómo es que se tiene que preparar. La dosificación está clara en el empaque. Es clara la marca de la botella cuando se debe reconstituir el producto. O sea, a usted le dicen, el polvo está hasta acá y debe echar líquido hasta tal punto. Está claro esa seña hasta dónde debe echar el agua para reconstituir el producto. La tapa es una tapa antiniños, lo que llaman las tapas antiniños. Tienen todas las tabletas la misma forma, dimensión, color y marca. Las tabletas tienen partículas extrañas, rayas, erosiones, están rotas. Para los líquidos inyectables, polvos o para los líquidos para inyección, el contenedor está intacto, el externo y el externo. El color del líquido, si es un líquido o un polvo, son homogéneos. Y si la textura es homogénea, tiene cuerpos extraños o grumos o otro tipo de cosas. Entonces, miren que conociendo esta información, chicos, ustedes como médicos miran estas informaciones que es muy fácil de ver. Con una mirada muy sencilla, 2 minutos, ustedes se pueden dar cuenta o sospechar si un producto es falsificado o adulterado o no. Bueno, este es un software que está en francés. Trae unas peliculitas, unos videitos muy cortos para enseñarle a las personas, a la comunidad. Hay videitos para niños y son muy sencillitos de entender para que la gente entienda que es un producto, cómo debe sospechar que un producto está alterado o falsificado. Un momento, tomo agua, por favor. Entonces, explican más o menos lo mismo que estaba en la listica anterior. La etiqueta, la caja, el blister, qué información debe estar en el producto, en la caja, en el blister, si explican cómo se prepara, etc. Los videitos tienen más o menos esa información y advierten sobre todos aquellos productos que prometen una cantidad de milagros que pues obviamente no van a ocurrir. Bueno, chicos, entonces eso era todo lo que tenía para contarles hoy, chicos y chicas. Bueno, entonces yo abro la discusión, la conversación y bueno, muchas gracias de nuevo. Doctora, muchísimas gracias. Si algún participante tiene alguna duda o alguna pregunta, puede levantar la mano o puede dejarla en el chat y nosotros la leemos. Muchas gracias, Cristina. A ver, por aquí veo como un pedacito del chat. ¿Qué se hizo el chat? Ah, ya vi el chat. Vean, aquí María Cristina me puso el número del decreto, 3863 del 2008. Yo tengo una pésima memoria para aprenderme los nombres de los decretos, de las leyes, de las resoluciones.
Bueno, chicos, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, si tienen experiencias en las que les haya pasado, por ejemplo, que les ha pasado con pacientes, con familiares, que ustedes miren la caja, el recipiente, el blister y encuentren, por ejemplo, que ve qué tan raro este blister, este recipiente. No, si alguien tiene alguna experiencia, me gustaría que la compartieran. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos en la ronda, a ver, espérense denme un segundo, yo traigo la caja, porque ya hay unas alertas del INVIMA con este producto y hay unas páginas de Facebook que las están vendiendo. Un producto para bajar de peso y tuvimos una paciente infartada la semana pasada tomándose este producto. Ya también hicimos el reporte al INVIMA, hoy nos respondieron solicitando una información sobre el caso. A ver, bueno, no encuentro la caja, ya no sé qué la hice, pero el producto se llama, ya les voy a contar. Minuto, por favor. Se llama One to Slim. Ahorita le tomé la foto a la caja. Tuvimos una paciente infartada, una paciente de 42 años tomando este producto, llevaba 2 o 3 semanas tomándose 1 o 2 tabletas diarias de esto. 2 o 3 días después de que empezó a tomarse este producto, la paciente empezó a sentir mucha fatiga, mucho malestar, orinaba mucho a lo largo del día y un día iba caminando y sintió un intenso dolor en el pecho, fue llevado urgentemente al hospital y pues hizo un infarto al miocardio. La paciente requirió, estuvo 3 días hospitalizada en la UCI, requirió intervenciones, una intervención, en fin, todo lo que le hacen pues a los pacientes cuando tienen un infarto. Entonces, miren que el consumo de este tipo de productos alterados, falsificados, fraudulentos, ¿qué podrá tener un producto de estos que le produjo un infarto a un paciente? ¿Cierto? No sabemos. Pero ya hay una alerta del INVIMA, ya hay una de las alertas del INVIMA para ese producto, por ejemplo, el que les acabo de contar. Entonces estamos en un momento en el que hay una cantidad de productos en el mercado que le están generando muchos problemas a la población y tenemos que ser muy cuidadosos y preguntarle siempre a los pacientes. Muchos pacientes niegan. Yo no sé si en Bogotá conozcan, por ejemplo, un producto que utilizan los señores que se llama Meromacho. Aquí ya hemos tenido pacientes con falla renal y con problemas también pues infartos al miocardio en señores que usan Meromacho. Bueno, en fin, hay muchas cosas que la gente toma, muchas expectativas que estas personas que venden estos productos generan en los consumidores y estas cosas generan muchos problemas. No siempre son, digamos, pues es que en esto de medicamentos alterados, fraudulentos, falsificados, ahí entran una gran cantidad de situaciones muy complejas, desde medicinas para la tuberculosis, para la hipertensión, para la diabetes, hasta productos que ofrecen una cantidad pues, de resultados milagrosos que lo que finalmente terminan es enfermando a la gente. Por aquí escribe Cristina que varios de estos tienen alerta INVIMA. Otro Day Night Slim. Aquí dice, quería preguntarle si clínicamente hay alguna manera de sospechar que un producto es fraudulento. Tenemos muchas diferencias con el efecto del INR en pacientes con warfarina. La warfarina, Luis Carlos, es una molécula muy, yo no sé cómo entenderán lo que voy a decir, es una molécula muy chinche. Tiene múltiples interacciones. A veces aún con la marca de referencia, que en este momento no está pues, disponible en el país, a veces los pacientes no se anticoagulan fácil. Pero vienen warfarinas de múltiples calidades.
y como molécula es una molécula bastante compleja, entonces dependiendo del procedimiento para la fabricación, de todas estas cosas pueden alterar la biodisponibilidad final de la warfarina. Y ya habría que, pues, si, lo primero que yo recomendaba ahorita era hacer un reporte. Si hay problemas con una marca de warfarina, que el paciente no se está anticoagulando, entonces hay que hay que hacer el reporte para que mientras más casos se reporten con esa marca, con ese lote, entonces el INVIMA pueda llegar a establecer, a implementar, pues, o a arrancar con todas las acciones de inspección, vigilancia y control, porque no está bueno que un paciente que tiene un TEB, un embolismo crónico, una válvula, no se esté anticoagulando y eso va a generarle dificultades al paciente y sobrecostos al sistema de salud. Entonces, con la warfarina claramente hay muchos problemas y ya han existido muchos problemas. Yo realmente no conozco si hay alertas del INVIMA por productos fraudulentos de warfarina. Pues habría que entrar a la página del INVIMA y buscar precisamente para la warfarina. Pero yo sí sé que como molécula es una molécula bastante compleja de manipular para que, pues, digamos, la biodisponibilidad sea la ideal. Artrin. Ah, sí. ¿Qué le dicen a la gente que tiene el Artrin, María Elena? María Elena pone aquí en el chat, aquí hemos tenido otros productos que también la familia es feliz. Ay, miren lo que me vendieron en la tienda naturista. Mi mamá está de lo más de buena, se le quitó la artritis, ya no le duelen las coyunturas y viene uno y busca y son productos con esteroides. Aquí también hay muchos con ese problema. Listo, doctora. Pues Listo. otra vez muchísimas gracias por la charla. De verdad es un tema muy importante, pues que le atañe tanto a estudiantes como a profesionales de la salud. Para todos, las charlas que realizamos en este grupo quedan grabadas y quedan en el canal de YouTube que tenemos y este lo pueden encontrar en el perfil de Instagram. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana. Bueno, chicos y chicas, estudiantes, colegas, muchas gracias y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, Lina. Excelente charla y aprendimos bastante, como siempre. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.